Bien, ya estamos grabando, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar este discipulado. Hoy es martes 11 de febrero de este 2025, ¿no? Bueno, ya estamos listicos, ya tenemos todo, así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por las oportunidades y también por estos 5 añitos, ¿no? Que ajustamos, ya como les comenté, por allá en febrero del 2020, por ahí encontré que fue como 9 de febrero, más o menos, por esos días, ¿no? Así es que estamos ya completando 5 añitos. ¿Alguien que quiera bendecirnos con una oración para arrancar? Yo, pastor. Eso, Cecilia. Amado Padre, en esta noche, Señor, depositamos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente, Padre bendito. Y gracias, Señor, porque cumplimos 5 años ya, Padre Santo, de poder estar aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor, conociéndote cada día más, Señor. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy se han dispuesto, Padre, a enlazarse, Padre bendito, y aquellos que todavía no han podido, Señor, que se puedan enlazar, Señor, para que cada día, Señor, alcemos esa bandera, Señor, en defensa de tu evangelio, Padre Santo, para hacer esa buena influencia, Señor, hacia las demás personas, Padre de la gloria. Gracias, mi Señor, por esta oportunidad, Padre, que tú nos das. Es un privilegio, Señor, el poder conocerte, el poder aprender de ti. Gracias te doy también por la vida del pastor santo, pastor, su corazón, que tú le has puesto esa palabra, Señor. Gracias, mi Señor, Padre Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Cecilia. Bien. Amén. Em, allá en Colombia, arrancando ya con el tema que está allá con ustedes, bueno, yo no sé si aquí en Costa Rica o en otros países hay un programa que hacen, bueno, antes lo hacía gente común y silvestre, ahora son gente famosa y ahora último es gente ya que está muy fitness, ¿no? Está muy dedicado como a los gimnasios. Es un programa que se llama El Desafío. O sea, es un programa, son equipos por regiones geográficas y ellos pues obviamente les ponen competencias, ¿no? Son retos, como son de mucho físico el asunto, entonces básicamente es eso, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando de los desafíos, ¿no? O sea, y vamos a estar compartiendo un par de desafíos para que nosotros tenemos muchos desafíos en nuestro caminar cristiano y bueno, voy a compartir la pantalla para que arranquemos, ¿no? Ustedes me avisan si la ven. Sí, Sí, pastor. pastor. Debe. Ok, bueno, les estaba contando eso de los desafíos, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que todos, o sea, todos en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a una serie de situaciones que conocemos como desafíos, o sea, porque representan para nosotros una especie de retos, ¿no? O sea, son cosas a las que nos enfrentamos que muchas veces la gente mucha gente las puede ver como obstáculos, como, digamos, y cosas que te impiden, pero realmente uno debería verlos como oportunidades para que uno pueda crecer, ¿no? Y uno, precisamente eso que uno ve como obstáculo, que uno desarrolle estrategias que les permitan superar esos obstáculos, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Entonces, toda esa serie de situaciones, básicamente lo que conocemos como desafíos, ¿no? O sea, un desafío, como está ahí en la definición, pues es una situación o una tarea que requiere esfuerzo, habilidad y una determinación para que uno pueda superarla, ¿no? Si uno no tiene eso, pues simplemente a uno se lo come el desafío como tal, ¿no? Y en vez de ser algo que a uno lo motive a esforzarse para superarlo, más bien se convierte en algo que te frenó y te hace retroceder, ¿no? Entonces, realmente son oportunidades en las cuales nosotros podemos demostrar ciertas capacidades, ¿no? Y con dos elementos que son claves, que es primero la valentía de afrontarlos y lo demás es la perseverancia, es decir, si no se supera en la primera, en la segunda, pero no dejar de perseverar. Por eso es que la perseverancia es algo clave en nuestro caminar cristiano. ¿Por qué? Porque nuestro caminar cristiano está lleno de desafíos, ¿no? Y cosas que ya sabemos, hemos hablado ya del camino angosto y todo eso, ¿no? Entonces,
Los desafíos se presentan en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En el trabajo tenemos desafíos, cada día, en la medida en que vamos avanzando y vamos adquiriendo experiencias, se nos van poniendo retos nuevos, los objetivos van siendo más altos. Si uno trabaja en ventas, cada año la meta en ventas se la aumentan a uno. Uno mismo se pone sus propias metas que se supone, ¿no? Que deberían ser mejores que las anteriores, en la parte de la educación también, en nuestra relación personal, en la familia, en la parte de nuestra superación personal también, y ni qué decir en nuestro caminar cristiano, ¿no? Como tal. Entonces decía allí que en nuestro caminar cristiano obviamente también tenemos muchos desafíos. ¿Como cuáles? O sea, a ver, ¿como qué desafíos ustedes identifican que nosotros podamos tener ya hablando de nuestro caminar cristiano? O sea, porque en la parte normal, en la vida cotidiana, pues es muy fácil, ¿no? Lo que les dije ahorita, ¿no? Pues de pronto lograr un ascenso, mejorar en mi desempeño como trabajador o ser un mejor padre, cosas de esas que uno se traza, pero digamos en el caminar cristiano, como qué desafíos a ustedes se les ocurren, así como, a ver, participemos un poco para ver como cuáles, ¿no? El testimonio, cuidar el Tener, testimonio. tener un buen testimonio, sí, está bien. Pastor, aprender Ver- a confiar en el Señor en todo, en lo económico, en lo emocional. Ok, Pienso que ese es aprender un desafío. confiar cada vez más en el Señor, que digamos que Sí, uno podría, ese desafío de Mari, uno podría decir, tener una fe cada día más fuerte, ¿no? O sea, fortalecer mi fe en Él, ¿no? O sea, ujú. Perseverar en la Perse- oración. Perseverar en la oración. ¿Qué más? La Un fe desafío, la persevera uno con el estudio de la palabra. Eso. ¿Qué ibas a decir, Paula? tomar la decisión de servirle al Señor. Servirle al Señor. Y si uno se pusiera a hacer una lista larga, deben haber muchos desafíos, ¿no? O sea, y yo estoy seguro que los que no participaron, pues Pastor. no es que no los tengan, sino que, pues, o sea, un desafío podría ser ese, ¿no? O sea, como que participar, ser más participativo. ¿Qué iba a decir, Milena? Yo diría que trabajar en sí, en nuestra religiosidad. Mm, También, sí, Sí. ser cada vez menos religiosos. Entonces hay muchos, Hablar, ¿no? perdón, pastor, hablar más en público del Señor, en mi caso, digamos. Eso, Anthony, o sea, como que sí, esos son, porque todo lo que ustedes han dicho calza dentro de la definición de desafío que vimos acá, ¿no? O sea, son situaciones o tareas que definitivamente requieren de nuestra parte esfuerzo y que nosotros nos volvamos hábiles en algo para que podamos, para que esa misma habilidad nos permita superar eso que nos hemos propuesto, ¿no? Todo lo que ustedes han dicho requiere de esos elementos, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar en dos desafíos que yo diría que no es que sean los más importantes, pero en esos dos se centra mucho en que nosotros realmente podamos mantenernos, ¿no? Uno de ellos es cómo mantenernos firmes y no volver a la vida mundana, ¿no? Que acuerdan que varias veces lo hemos dicho, que cuando hacíamos los bautismos decíamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Alguna vez les conté que una de las primeras canciones que, cuando yo le entregué mi vida al Señor, una de las primeras canciones que escuchaba mucho era esa que decía, Jesús mi fiel amigo, ¿no? Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, ¿no? O sea, yo creo que ese debe ser un desafío tremendo, o sea, más si somos conscientes de dónde venimos y de dónde el Señor nos ha sacado y lo que nos ha costado ir dejando, ¿no? Y digo ir dejando porque, pues, es un proceso, ¿no? O sea, mantenernos firmes, ¿no? Acuerda de los tres elementos que hemos insistido en la iglesia, es firmeza, es uno, perseverancia o constancia y crecimiento, ¿no? Y que ustedes lo dijeron ahora. Entonces, pensemos en este primer desafío, es cómo mantenernos firmes, ¿no? Y no volver a la vida mundana. En el Evangelio de Juan, en capítulo 12, versículo 19, está este verso que dice que los fariseos dijeron entre sí, eh, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él, ¿no? Esto se dio obviamente dentro del caminar de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino acá. Acuérdense que el Evangelio de Juan, que eso ya lo deben de tener ya bien sembrado,
el Evangelio de Juan es un evangelio diferente a los otros tres, ¿no? O sea, Juan se centró básicamente en la última parte del ministerio del Señor y hace una descripción de él muy desde el punto de vista divino, ¿no? De la deidad de nuestro Señor, ¿no? Entonces, esto se dio exactamente cuando él hizo su entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Acuerdan que todo el mundo ponía las palmas y Hosana, Hosana, Hosana. Y entonces la gente se iba detrás de él porque él hizo una entrada triunfal, ¿no? Entonces, los fariseos, obviamente, y los religiosos de aquella época, pues no fue algo que no les gustó para nada, ¿no? Entonces, cuando veían pues que toda la gente se iba detrás de él, pues lanzaron esa frase que ustedes ven ahí, ¿no? Decían, ya veis que no conseguís nada, mirad, del mundo se va tras él. La gente mostraba un desespero prácticamente por ir detrás del Señor. ¿Por qué? Porque ya conocían, ya tenían información de lo que él había hecho, ¿no? Acuerden que esa es la parte final del ministerio del Señor, ya la gente sabía que él había resucitado a Lázaro, ya sabía que había hecho milagros, que había sanado, había curado leprosos, que había liberado gente endemoniada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando dicen el mundo se va tras él, es que, o sea, toda la gente, ¿no? Toda la gente iba detrás de él, ¿no? Eso era lo que se da allá. El mundo iba detrás de Cristo, ¿no? Lastimosamente, hoy, ahorita en la actualidad es al contrario, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es al contrario? Porque nadie quiere la relación de Jesús, de Cristo. Nadie quiere una relación con él. Nadie quiere una relación con él. Pero, por ejemplo, si yo les digo, mira, el mundo va detrás de Cristo, y asociando Cristo como todo lo que es cristiano, ¿no? El mundo va detrás de Cristo. Era antes, ¿no? Cuando él llegó. Pero ahora es al revés. ¿Por qué al revés? El mundo está en contra de Cristo. Puede ser, sí. ¿Tiene relación? ¿Alguien Porque más? ahora a lo malo le llaman bueno, entonces la gente se va por detrás de lo que consideran bueno y es lo incorrecto. Correcto. Todo lo que ustedes han dicho es correcto, ¿no? Está bien. Pero yo les decía que es al contrario porque antes el mundo iba detrás de Cristo. El mundo iba detrás de lo cristiano, ¿cierto? Ahora es al revés. Lo cristiano va detrás del mundo, ¿no? O sea, se volteó la torta, ¿no? O sea, ahora prácticamente son los cristianos, por lo menos, ahora usted dirá, cualquiera me podría decir, pastor, pero si se van detrás del mundo, entonces no son cristianos. Pero digamos que hablemos del entorno cristiano, por lo menos los que se dice ser cristianos, ¿no? Ahorita, gran mayoría, una buena parte de los que se dicen ser cristianos, o por lo menos de los cristianos que vemos que se congregan, hoy en día están dejando las iglesias, están dejando sus ministerios, están dejando su relación con el Señor para irse tras las cosas del mundo, ¿no? O sea, por eso es al revés como tal, ¿no? Entonces, y eso es una realidad, o sea, ahora, y vuelve y la pregunta de siempre, es decir, pastor, pero no entiendo esa parte porque yo veo las iglesias cada vez más llenas, pero ¿cuáles iglesias? ¿Cuáles iglesias son las que están verdaderamente llenas, no? No, si uno hiciera una diferencia entre muchas iglesias de hoy en día que mantienen llenas con las cosas del mundo y uno no sabría la diferencia, ¿no? Porque hoy en día es más complicado, es más complicado diferenciar, ¿no? Pero el verdadero cristiano, la verdadera sana doctrina, cada vez está haciendo, está en vías de extinción como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, parecería, o sea, parecería obviamente que el mundo, y ahorita vamos a hacer una definición o vamos a ver las definiciones de lo que es el mundo como tal, porque acuérdense que cuando uno lee la palabra, uno tiene que saber exactamente cuál es el contexto de la palabra para saber a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, parecería obviamente que el mundo pues ofrece una mejor vida que la que ofrece nuestro Dios. Acuérdense que esto es como es que no quisiera llamarle negocio, pero es como un de oferta y demanda, ¿no? O sea, ¿cómo anda la oferta y cómo anda la demanda? ¿Cuál es la oferta más atractiva para la gente? Y créame que la gente se va detrás de lo que es más atractivo. Entonces, si mucha gente se está yendo tras las cosas del mundo, pues parecería que el mundo pues ofrece algo mejor que lo que ofrece Dios, ¿no? Eso es lo que creería uno o parecería, pero no es así. O sea, nosotros lo sabemos que no es así. Entonces, básicamente, por eso es que vienen muchas advertencias en la palabra, ¿no? De cómo debería ser nuestra relación con el mundo, ¿no? Y en Primera de Juan 2:15 lo dice básicamente que no amemos las cosas del mundo, porque si uno ama al mundo, pues el amor del Padre no está en uno, ¿no? Básicamente. Entonces, cualquiera podría decir, pastor, ahí siempre ha habido una contradicción. ¿Por qué?
porque por un lado dice el Señor, dice Dios por medio de Juan, que no amemos las cosas del mundo, ¿no? Pero por otro lado, en el mismo Evangelio de Juan dice que Dios amó mucho al mundo, ¿no? Lo amó de tal manera que mandó a su Hijo único pues, o sea, para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que hay una contradicción ahí? O sea, en realidad hay una contradicción de por qué en esos dos versículos, aunque se menciona la palabra del mundo, ¿por qué? O sea, ¿creen que hay contradicción y cuál sería la diferencia? No, pastor, no hay contradicción. En realidad, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que, bueno, más bien cuando el Padre dice que nuestro Señor Jesucristo vino y murió para que el mundo fuera salvo por él, se refiere a las personas, a la humanidad. Pero cuando se menciona que es que el que está con el mundo está contra Dios, o se refiere a la corriente de este mundo, a las tradiciones, a la manera de vida alejada de la palabra, de la cual la misma palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de ese mundo, de ese tipo de vivencia. Ok. Muy bien, Juan Pablo. Sí, sí, entonces siempre hay que hacer eso, ¿no? O sea, cuando ustedes tengan, acuérdense que de eso se trata el discipulado, cuando ustedes tengan una duda como esta, decir, qué raro, no me suena, ¿por qué? En la Biblia no hay contradicciones, no las hay. ¿Acuerdan que alguna vez vimos un ejemplo de las cargas también? Que si hay que compartirlas o que cada uno tiene que llevar su propia carga, entonces uno, cuando ustedes tengan una duda de esas, busquen, ¿no? Ahí se puede, ahí utilicen el internet, es una ayuda tremenda decir. ¿A qué se refiere con cargas aquí? O sea, van a ver que las palabras tienen diferentes significados. Y en este caso de la palabra mundo también, ¿no? En los dos versículos tiene significados diferentes. Por ejemplo, en primera de Juan 2:15, que era lo que decía Juan Pablo ahorita muy bien, cuando habla de que del mundo como tal, se refiere a los sistemas, a los valores y todo ese entorno pecaminoso que está en clara oposición a Dios como tal, ¿no? Cuando uno le habla de lo mundano, del mundo como tal, y qué es lo que se mueve en ese mundo como tal, todo lo que es la codicia, la vanidad, los deseos carnales, todo lo que vemos en Romanos 1, lo que vemos en Gálatas 5:19, las horas de la carne, todas esas cosas que no tienen que están en una clara oposición a Dios, es lo que en Primera de Juan 2:15 habla de mundo como tal, ¿no? Y en ese sentido, amar esas cosas, pues obviamente significa declararse uno contrario a la voluntad de Dios como tal, ¿no? Entonces, ese es el mundo en la parte mundana. Pero en Juan 3:16, mundo, que si ustedes ven, las dos palabras son las mismas, cosmos, pero hay que saberlas meter en el contexto como tal, se refiere a la humanidad en general, como decía Juan Pablo ahorita, ¿no? Una humanidad, una creación que definitivamente Dios ama, ¿no? Y la amó tanto, obviamente, que ya saben que mandó a su Hijo único como tal, ¿no? Con ese anhelo y ese deseo, no de condenarla, ni mucho menos, sino de que ese mundo, o sea, esa humanidad, pues fueran redimidos y rescatados por medio del sacrificio de su Hijo, ¿no? Que es lo que básicamente, pues eso dice que el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero obviamente todos sabemos también que aunque él vino a rescatar a todo el mundo, digámoslo, a la humanidad en general, pero eso aplica solamente para aquellos que en él creen, ¿no? Porque pues obviamente acuerden que las cosas de Dios pues no son impuestas como tal. Entonces, bueno, la palabra de Dios obviamente lo que nos muestra es que el mundo, el que habla primera de Juan 5:19, es decir, todo lo mundano, todo lo que está en clara contradicción a la voluntad de Dios, está influenciado y bajo el dominio de Satanás. Dice, sabemos que somos del mundo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? O sea, eso es una realidad. Y en otros versículos habla del príncipe de este mundo y todo este asunto, ¿no? Entonces, ya teniendo claro eso, ahí es donde hay que tomar muy en cuenta las advertencias del Señor, muchas de ellas. Y una de ellas es Santiago 4:4, cuando nos habla de almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, en las cosas de Dios es así, o usted está allá o está acá. Pero no hay, a los que están así, dice que a los tibios, obviamente el Señor los vomita, ¿no? Y alguna vez ustedes se han preguntado eso de, ¿qué quiere decir eso como que a los tibios el Señor los vomita? Usando un ejemplo natural, yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos vomitado, ¿no?
Pero, ¿cómo podría uno explicar? Si alguien les viniera a usted y les decía, mira, ¿qué significa eso de que el Señor a los tibios los vomita? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo le explicaría a alguien, alguno de ustedes, a alguien inocentemente que les haga esa pregunta? Y ahí es que una, tal vez suene feo, pero es que cuando uno vomita es porque le asquea algo. Y entonces, prácticamente es algo que usted no pasa, no tolera. Y es algo que le produce a uno que, Pau, o sea, cuando uno tiene esas ganas de vomitar, qué le produce a uno eso? Náuseas. Náuseas, un asco. Náuseas. Náuseas, Produce, un malestar, eso, ¿no? O sea, eso es Dios comparándolo, eso que siente Dios, que los vomita, es comparándolo con personas que están un tiempo bien, un tiempo adentro, un tiempo fuera, un tiempo adentro, un tiempo fuera, que no se sabe dónde están. Esa sensación siente Dios de esas personas cuando uno siente algo que le molesta en la boca, que le da náuseas. ¿y qué, Eso le y qué explicaría o siente, le diría yo. y qué siente uno cuando ya logra vomitar? Alivio. Eso. Entonces imagínense que si uno así, cuando alguien les pregunte algo de eso, o ustedes encuentren a alguien que ustedes saben que es tibio, usted dice, usted sabe que el señor vomita los tibios, ¿no? Y uno le puede dar una explicación de esta que todo el mundo te va a entender, ¿no? Acuérdate que cuando uno quiere vomitar es porque uno tiene dentro de uno algo que uno quiere por todos los medios ver cómo lo bota, ¿no? Para sentirse aliviado, le fastidia, bueno, de todo eso. Entonces, qué triste es que uno le dé esa sensación al Señor, ¿no? Entonces, Pastor, sí. entonces al final no es tanto que lo vomite, sino saber que se va a sentir bien cuando uno está desechado. Pues sí, y no es que uno, digamos, yo creo que cuando uno, volviendo al ejemplo natural, cuando uno vomita algo, uno nunca se come algo para decir, me voy a comer esto para vomitarlo, ¿cierto? ¿No? No, uno se come algo porque a uno le gusta, le agrada, uno quiere disfrutarlo. A veces hay cosas que a uno le caen mal, entonces las tiene que botar. Pero entonces no es que uno diga, ay, qué rico que quiero vomitar. No, no, nadie quiere hacer eso y el Señor tampoco. No, no es que Él se goce, digámoslo, de eso, sino que definitivamente es un estilo de vida que fastidia, ¿no? Y por eso es que, digamos, Elías alguna vez le decía a la gente, vea, ustedes dejen de estar ahí. Decídanse, pero no se queden en la mitad porque es que eso ahí es una posición muy incómoda, muy fastidiosa para Dios, ¿no? O sea, vayan detrás de Baal si quieren ir allá o vayan detrás de Dios, ¿no? Pero sí, sí es algo molesto que realmente no es que, no, digamos, no me atrevería a decir y no creo, pues obviamente conociendo al Dios que tenemos, que él quiera vomitar a la gente, ¿no? O sea, pero definitivamente sí es algo que es gente que no se decide como tal pues le toca, ¿no? Porque ¿qué más hace, no? Obviamente es un sentido figurado, porque sabemos que Dios, pues obviamente Dios no tiene estómago, ¿no? Pero es básicamente como una manera de explicar con cosas que sabemos algo que no podemos sí, es un ejemplo figurado. Ejemplificarlo es lo Exacto, que sí, quiere decir. para que uno pueda entender con cosas que uno ya conoce, Sí. ¿no? Y que la gente no diga, uy, no entiendo, ¿no? Porque ya sería una excusa, ¿no? Pero bueno, el caso es ese, ¿no? Las advertencias del Señor son claras y todo eso. Ahora, esto no significa que uno no se tenga que relacionar con el mundo, ¿no? Porque pues todos vivimos aquí, nosotros trabajamos con gente que es del mundo y cuando digo gente del mundo es que a veces se burlan de nosotros los cristianos cuando hablamos es que ustedes todos hablan del mundo y el mundo somos todos. No, no. Ya nosotros sabemos, es un lenguaje que hace parte del glosario de Dios, ¿no? O sea, cuando hablamos de las personas del mundo, estamos hablando obviamente de personas que no tienen a Dios, que no han nacido de nuevo, que no necesariamente son criminales y todo. No, no, es gente simplemente que no, no han recibido a Cristo, digámoslo así, ¿no? Tenemos que relacionarnos con ellos, obviamente la idea es convivir, pero no necesariamente tenemos que adoptar la forma en la que ellos viven, sus caminos, la forma en la que ellos deciden, ¿me entiendes? Básicamente es eso, ¿no? Y por ningún motivo, obviamente, jamás llegar a creer que esa vida es algo bueno y positivo para nosotros. Por más, no sé si escucharon el programa el domingo o la enseñanza que hemos dado de la prosperidad del impío, ¿no? Por más que uno vea o crea que la gente vive feliz, pero nosotros sabemos que apartados de Dios no podemos hacer nada. Y por más que ellos se vean felices, sabemos que eso es pasajero, ¿no? Y que eso es aquí temporal como tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos ver en la palabra en general y en los evangelios inclusive
que el Señor, pues obviamente él andaba con pecadores, ¿no? Él se relacionaba bueno, como dice ahí Marcos, le damos Marcos, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, el Señor vino y se rodeaba de pecadores, está bien, pero no era para vivir como ellos, sino porque directamente para salvarlo, ¿no? Entonces, ahí hay una enseñanza muy buena para uno, porque en estos días escuchaba yo, algo escuché eh, que decía que es cierto, ¿no? Y no es que uno se aparte de la gente y uno crea que porque alguien está en pecado te va a contaminar y no me junto con aquel, ¿no? Uno es selectivo con la gente a la que le habla uno al oído, digámoslo ahí, la gente que le puede influenciar, ¿cierto? Sí. Pero definitivamente nosotros tenemos que convivir con la gente del mundo si es que realmente queremos rescatarlos o por lo menos queremos sacarlos de ahí, ¿no? Porque sería muy difícil que realmente yo pretendiera llevar almas a los pies de Cristo si no las voy a buscar. Ustedes se acuerdan de la historia de David con sus valientes, ¿no? Que David dio por pedirle a ellos que le trajeran agua del pozo de Belén y Belén estaba totalmente rodeado de filisteos, ¿no? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los valientes de David? Meterse en tierra enemiga, ir al pozo, sacarle agüita para traerle a su rey. Entonces ellos, cuando el rey nuestro quiere lo suyo y si para traérselo tenemos que ir a tierra enemiga, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el rey nuestro quiere? Almas. ¿Dónde están las almas? Pues en un reino que no es el de Dios, o sea, tenemos que ir a meternos allá. Otro ejemplo, dice la palabra del Señor que cuando Jesús, después de haber hecho el milagro de la tormenta y todo eso, él se fue en una barca y llegó a un lugar de pecadores que se llama Gadara, ¿no? Y la Biblia lo habla así, lugar de pecadores. Y se bajó de la barca, ¿no? Otro cualquiera ha dicho, no, no, que vengan ellos acá porque yo no me puedo bajar de la barca porque eso es un lugar de pecadores. No, él se bajó de ahí. Entonces, hay que ir a tierra enemiga, o sea, realmente, ¿no? Entonces, tenemos que relacionarnos con gente que no es de Dios, obviamente, no para convivir ni para adoptar su estilo de vida, sino para ver de qué manera nosotros podemos hacer algo en esa misión que el Señor nos ha mandado, que es poder ir a llevar su palabra como tal. Porque como él mismo lo dijo, los sanos no necesitan médicos, los que necesitan médicos son los enfermos, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Pero entonces, bueno, ya con ese concepto de lo que es el mundo y todo eso, cómo mantenernos firmes, ¿no? Y no volver a esa vida mundana como tal. Acuerden que ¿por qué digo yo que esto es un desafío? Porque cualquiera podría decir, pastor, pero antes de eso, un desafío tremendo es entregarle mi vida a Cristo. Sí, eso es un desafío, ¿no? Pero bueno, como estamos en un discipulado, yo me imagino que ya todos, por lo menos, le hemos entregado nuestra vida al Señor y todo. Pero también recuerde que entregarle nuestra vida a Cristo no es fácil, pero tampoco es lo más difícil, ¿no? O sea, lo más difícil siempre va a ser mantenernos firmes, ¿no? Ese es el desafío más grande como tal. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a nosotros para ese desafío? O sea, de mantenernos firmes y no volver a la vida mundana. Bueno, primero, obviamente, tener un concepto claro de cómo es verdaderamente el mundo como tal. ¿Y por qué tener un concepto claro? Porque cuando el Señor dice ahorita que dice no, que uno no debe coquetear con las cosas del mundo, ¿no? O sea, como cuando le hablan a uno de coquetear, es lo que hemos comentado varias veces de Sansón. ¿Se acuerda que Sansón coqueteaba con las cosas del mundo, muchas veces también reposando en su excesiva confianza como tal? Entonces, no es coquetear. Y no coquetear, ¿qué nos puede servir para no coquetear? Precisamente tener una idea clara de cómo es, ¿no? Porque una cosa es cómo es el mundo y otra cosa es cómo nos lo pintan, ¿no? Entonces, obviamente, si uno hiciera una encuesta o le preguntara, o uno mismo se preguntara cómo es el mundo, pues nadie nos va a decir cosas malas, ¿no? La gente va a decir que es atractivo, que es divertido, que es amistoso, que ofrece cosas buenas, porque así se nos presenta, ¿cierto? Sí, pero nosotros sabemos que eso es simplemente la apariencia, ¿no? O sea, así es como el enemigo, y cuando digo el enemigo me refiero a Satanás y sus demonios, me refiero al viejo hombre que hay en nosotros, me refiero a todo este entorno anticristiano que nos rodea.
así es que nos presenta el mundo, pero el mundo no es exactamente así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios de cómo es el mundo? Bueno, hay varios versículos que nos lo describen, ¿no? Por ejemplo, Lucas 16:19 dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían la llaga. Entonces, lo que vemos ahí es que este mundo, que nos lo pintan como muy lindo y todo eso, es indiferente y es egoísta, ¿no? El domingo hablábamos en la radio también de las brechas que hay sociales, donde cada vez los ricos son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, ¿no? Entonces, hay mucha distancia social, hay mucha injusticia, digámoslo, en el asunto de lo que la gente cuenta, digamos, para vivir. Y eso es lo que caracteriza a este sistema, ¿no? Es un sistema indiferente, es un sistema egoísta. A veces vemos en redes sociales esos videos de que a veces están robando a alguien y la gente pasa a un lado y nadie hace nada, nadie grita, o por lo menos, entonces, ¿me entiendes? Todo el mundo anda detrás de lo suyo. Entonces, esa es una de las características de este mundo, muy lejos de lo que hablamos ahorita, y que no, que es lindo, que es precioso, que aquí todo el mundo es feliz, y ¿me entiendes? No, no, eso es un sistema indiferente, es un sistema egoísta, donde cada uno piensa por lo suyo. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué otra característica tiene este mundo también real? Es que es pasajero, que nada permanece, solo las cosas de Dios y el que hace su voluntad es el que permanece. Lo demás pasa, ¿no? O sea, hoy tenemos, mañana no tenemos y así nos vamos yendo. Y eso de que hoy tenemos y mañana no tenemos, si usted no está metido en las cosas de Dios, usted se deprime, ¿no? O sea, cuando tiene está feliz y cuando no tiene se deprime al tal punto de que hay gente que hasta quiere hasta morirse cuando no tiene, ¿no? Y cuando tiene no agradecen, ¿no? Pero cuando uno está en las cosas de Dios sabe que esto es pasajero, que realmente es relativo el asunto aquí. Lo único verdaderamente absoluto es cuando uno está metido en las cosas de Dios. Entonces es pasajero, ¿no? Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces también sabemos que este mundo si hay algo que predomina es la apariencia, ¿no? O sea, aparentemente vemos cosas agradables, pero nada que ver. O sea, se venden como a cosas placenteras, lo que la Biblia habla de deseos engañosos. ¿Se acuerda qué es un deseo engañoso? ¿Alguien se acuerda qué es un deseo engañoso? Es como que da felicidad en el momento, una ¿Mm? felicidad pasajera. ¿Puede ser? Algo que uno desea y que cree que lo va a hacer feliz y al final lo hace a uno sufrir. Eso, Mari. Sí, las dos tienen razón, ¿no? O sea, eh, un deseo engañoso es algo que uno cree que si lo tiene alcanza lo máximo de la felicidad, pero realmente cuando uno lo alcanza se da cuenta que no hay desgracia más grande que aquello, ¿no? Eso es como cuando uno dice, uy, si yo me casara con esa mujer, ¿no? Sería el hombre más feliz. Y resulta que se casa uno con esa mujer y es el hombre más desgraciado. Entonces es un deseo engañoso, ¿no? O sea, básicamente a eso se refiere. Pura apariencia, ¿no? O sea, aquí hoy en día todo el mundo, en este mundo en el que vivimos, fuera del reino de Dios, obviamente, porque si uno está en el reino de Dios, pues lo que menos le interesa es vivir de apariencia, sino más bien vivir en la verdad, ¿no? O sea, por eso la Biblia dice eh, que uno no debe tener una idea desmedida de lo que uno es, ¿no? Ni muy arriba ni muy abajo que el que piense ser algo que no es, se engaña a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que nos enseña la Biblia es verdad, mientras que lo que nos enseña este sistema es pura apariencia, ¿no? Básicamente, más preocupado de lo que los demás piensan de uno que lo que uno mismo piensa de uno, ¿no? Entonces, obviamente, teniendo claro de cómo es el mundo, ahí es donde uno vale la pena reconocer, bueno, si ese es el mundo, entonces, ¿cómo es Dios conmigo, no? O sea, tenerlo claro. Yo sé que ustedes lo tienen claro, pero es bueno reforzarlo, ¿no? O sea, si hay algo que debemos tener claro es lo que dice, por ejemplo, el Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué quiere decir? Que independiente de lo que pase, independiente de las circunstancias, si hay alguien en quien podemos contar, es en el Señor. Nada más. El resto de la gente va a pasar, hasta la familia se va a ir, ¿no? Pero si hay alguien que nunca nos va a fallar, es el Señor. ¿Y por qué? Por los pensamientos que Él tiene, ¿no? O sea, en Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, que yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Entonces, si hay alguien
nada más en quien podemos contar es en Dios, el que no nos va a fallar. De resto, estamos a expensas de que la gente nos falle. Tenemos gente cercana que nos quiere, que tal vez nunca nos falle, pero no es prenda de garantía como tal, ¿no? Mientras que el mundo ofrece todo lo que vimos arriba, es indiferente, egoísta, es pasajero, es simplemente de apariencias, el único que es verdadero y real es el Señor. De resto, pues si contamos con buenos amigos, pues qué bueno. Por eso la Biblia dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Por eso la Biblia dice que es mejor uno estar en las manos del Señor para uno sacar lo mejor de uno, ser lo mejor amigo que uno pueda ser, lo mejor padre, lo mejor madre, lo mejor hijo, etcétera. Pero aún así fallamos, ¿no? O sea, la gente falla y hay gente que lo decepciona a uno que uno no creería que fuera a pasar, ¿no? Pero en el único que podemos confiar es en el Señor como tal. Ese es el único y verdadero amor, ¿no? Y es la única y verdadera amistad que nosotros podemos tener en nuestra vida, ¿no? O sea, la amistad con el Espíritu de Dios, la amistad con Dios mismo, ese es el único que no falla, ¿no? Ahorita vamos, el viernes es el 14 de febrero, es el Día del Amor y la Amistad como tal, y se van a aflorarán muchos sentimientos de amistad, ¿no? Y muchos saludos y todo eso, pero habría que ver verdaderamente cuál es una verdadera y sana amistad como tal, ¿no? Ok, entonces, si hay algo que uno debería entender, bueno, ya vimos acá un primer punto que nos serviría a uno es tener un concepto claro de cómo es verdaderamente el mundo, ¿no? No cómo nos lo pintan, sino cómo es. Eso nos puede ayudar mucho para este desafío que estamos hablando, que es el de mantenernos firmes y no volver allá, ¿no? O sea, si la gente tuviera claro bien de dónde venimos, de dónde nos ha sacado y que no quisiera uno volver allá por todo lo que eso es, pues uno obviamente se cuidaría como tanto. Eso nos puede servir mucho. Otro que nos puede servir es esto, obviamente comprender cuáles son los verdaderos sentimientos e intenciones de un mundo gobernado por el enemigo, ¿no? O sea, ya sabemos cómo es, qué característica tiene, y ahorita es cuáles son las verdaderas intenciones o los verdaderos sentimientos de este mundo que no es gobernado por Dios, sino por el enemigo como tal, ¿no? Y uno lo podría, digamos, como hacer la analogía de esa relación tóxica, ¿no? Que hay. Todos sabemos que es una palabra de moda ahora de que una relación tóxica como tal, ¿no? Entonces, nuestra relación con el mundo es una relación, digamos, nosotros no, digamos, ubiquémonos en el lado de que ya no pertenecemos allá como tal, pero que uno, si uno pensara en que volver allá es entrar en una relación tóxica, con todo lo que conocemos de lo que es una relación tóxica, pues obviamente la evitaríamos, ¿no? Como debería evitar la gente en lo natural tener relaciones tóxicas, ¿no? Pero aún así vemos que hay gente metida en eso, ¿no? Entonces, entender que realmente para uno, o sea, para uno que quiere mantenerse, quiere perseverar en su caminar cristiano como tal, no hay una relación más tóxica, dañina y mortal que ese coqueteo o que esa amistad que pretendamos llevar con la vida mundana como tal, ¿no? Ahora ustedes dirán, y pastor, pero hay cristianos que tienen esa, o coquetean con esa relación tóxica, muchísimos. Hay gente que es cristiana, que uno todavía les da el beneficio de la duda que son cristianos, y ustedes deben conocer gente también que realmente coquetean en una especie de relación tóxica con las cosas mundanas todavía. Hay cosas que todavía no se han despojado como tal, ¿no? O sea, pero obviamente si entendieran y hablemos en tercera persona, entendieran realmente las verdaderas intenciones que tiene ese sistema que es gobernado por Satanás, pues lo entenderían, ¿no? Porque no son totalmente contrarias a las intenciones que tiene el Señor, ¿no? La palabra de Dios obviamente nos advierte de que aunque el Señor tiene muy buenas intenciones, el Señor obviamente, nosotros sabemos cuáles son las intenciones del enemigo, ¿no? Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿no? Eso es lo que hace él. Mientras que el Señor dice, en cambio yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ahí es donde uno lo entiende, si yo digo, mira, el enemigo viene para matar, matar, destruir, yo vengo para darte vida en abundancia, vida buena. Entonces uno le diría, escoge tú, ¿no? Y uno diría, uy, tan fácil que me la puso. No, la gente, la gente sigue yéndose para el otro lado, ¿no? Por ignorancia, por lo que sea, porque muchas veces la tentación es mayor que el temor o cosas de esas, ¿no? Entonces, pero entender claramente las intenciones que tiene este sistema, ¿no? Entonces, obviamente, como toda relación tóxica, porque así son todas, la gente tiende a creer que el mundo nos ama, ¿no? O sea, que las cosas del mundo se muestran así placenteras y todo porque hay amor, entre comillas, ¿no? En las relaciones tóxicas
Ustedes han visto, ¿no? Relaciones tóxicas donde una pareja, digamos que, por decir algo, el marido, ¿no? Le pega a la esposa, le pega, una relación tóxica, después le pide perdón y vuelve y se abrazan y entonces dice, no, él me pegó, pero yo sé que él me ama, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, uno cree, en esas relaciones se cree que realmente hay amor y no, no, o sea, y no es que el mundo lo ame a uno, hablando ya de la relación tóxica con el mundo, sino que son muchos cristianos los que realmente se enamoran de las cosas del mundo, ¿no? Hago un paréntesis ahí. A veces, una vez escuchaba yo una enseñanza de que habían dos grupos, ¿no? Dos grupos, por ejemplo, están la gente del mundo y la gente de las iglesias. Y por un lado está la gente del mundo que dice, ¿qué tanto tengo que ser, qué tanto tengo que ser santo? ¿Qué tanto tengo que meterme en las cosas de Dios, pero sin dejar de disfrutar de las cosas del mundo, que no las quieren dejar? Y por el lado de las iglesias es al revés, ¿no? ¿Qué tanto puedo yo pellizcar de las cosas del mundo sin perder mi salvación? ¿Me entiendes? Porque siempre hay en un grupo de gente cristiana, siempre hay aquellos que dicen, ¿qué tanto, hasta dónde puedo llegar, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite como tal? Entonces, hay cosas del mundo todavía que los seducen como tal, ¿no? Lo que eso es el esplendor de las cosas del mundo, lo que promete, la diversión, los placeres, bueno, tantas cosas de esas, ¿no? Pero una realidad bíblica que está en Juan 15:19 es que si nosotros fuéramos del mundo, pues el mundo nos amaría, ¿no? Pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Así debería ser, ¿no? Así debería ser. Pero nosotros sabemos que hay mucha gente que se dice que es cristiana, que obviamente interactúa muy bien, facilito con las cosas del mundo. Entonces, por eso es que uno dudaría realmente que, primero, que fueran cristianos, segundo, dándoles el beneficio de que sean cristianos, andan en una relación tóxica, ¿no? Creyendo que realmente están siendo amados cuando aquel que uno cree que lo ama, lo que realmente quiere es destruirlo, ¿no? Porque esa es la realidad. Entonces, así nos ama el mundo, ¿no? O sea, obviamente es una relación tóxica, recuerden. En vez de amarnos, nos quiere destruir, quiere atraparnos, quiere reducirnos quiere llevarnos a lo más bajo como tal, ¿no? ¿De qué manera nos ama el Señor? Bueno, de una manera diferente. Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia, ¿no? Lucas 15:20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, ¿no? Ese es el amor del Señor, o sea, sin moverse del lugar donde está, pero siempre está ahí atento a que cada hijo pueda regresar a casa, obviamente arrepentido como tal y siempre va a tener sus brazos para recibir a aquel que con un corazón contrito y humillado llega, ¿no? Pero no para destruirlo, ¿no? Mucho menos, sino para volver como el mismo papá. El papá cuando el hijo pródigo llegó no fue para castigarlo ni humillarlo, ¿no? Sino fue otra vez para restituirlo, para darle el lugar que merece, para que siga disfrutando de los beneficios de estar al lado del Padre, ¿no? Como tal. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Saber, primero, obviamente, cómo es el mundo como tal, qué es, sin caretas ni nada, qué características tiene, no como nos las ofrece, sino cómo es, y cuáles son las verdaderas intenciones que tiene. Y pusimos el ejemplo de la relación tóxica, porque es una relación dañina, definitivamente, que mucha gente cree que es que lo ama, pero no, realmente lo que quiere es destruir, ¿no? Y tener presente realmente que el único amor sincero y verdadero es el amor de Dios, ¿no? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente nosotros, ahorita haciendo mención a lo que mencionaba Anthony de los desafíos que están allá, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces con el mundo? O sea, si no somos del mundo, si no pertenecemos allá, pues tenemos que comprender eso precisamente, que no somos de aquí, pero que vivimos aquí, ¿no? Que por eso dice Juan 17:14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente entender la misión que el Señor nos ha dado, ¿no? O sea, Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Y recuerden la gran comisión o la gran misión en Marcos 16:15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, es algo que nosotros Pastor, tenemos que hacer. Sí, ajá, cuando tú hablas de destruirnos, ¿no? De destruir lo que nosotros conocemos del Señor. No es tanto destruirnos a nosotros como personas, sino destruir lo que sabemos del Señor, o sea, hacernos aliados a este mundo, de que ya aborrezcamos las cosas del Señor, ¿no? Porque cuando decimos destruirlo, lo va a destruir, pero no es destruir la persona, ¿no? Es destruirle el concepto, la manera de que nosotros estamos viendo las cosas del Señor.
¿o no? Es que sí, es como lo que comentábamos el domingo de la prosperidad del impío, ¿no? O sea, que uno diría, pero ¿por qué dicen que el ladrón, o sea, el diablo vino a destruir y a matar? Si yo, la gente que se ha metido en esos caminos, más bien, los veo más vivos que nunca y los veo más ricos que nunca y más felices que nunca, que es lo que es precisamente lo que casi hace resbalar al salmista. ¿Se acuerda que él decía, esta gente no se preocupa por la muerte, esta gente no tiene necesidad de trabajar, esta gente, mire, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué dicen que lo mismo que dicen vienen a destruir? Porque realmente acuérdense que cuando se habla de destruir como tal y todo eso es destruir nuestra relación con el Señor, que es lo que verdaderamente nos garantiza una vida mucho más allá de esto que es temporal, ¿no? Porque realmente el Señor no vino a morir en la cruz para que nosotros podamos, y dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando habla de vida en abundancia es vida mucho más allá de la muerte, poder asegurarnos una eternidad con Él como tal, ¿no? Entonces, como dice Milena, no es destruir que viene y nos va a llevar a patear balde en las calles, ni mucho, no, más bien la gente, y nosotros lo sabemos, más bien la gente que se mete por allá en buena, entre comillas, progresa, ¿no? Económicamente, algunos, no todos, ¿no? Porque muchos de verdad sí van a patear balde, pero algunos que se meten en negocios de este mundo y todo eso, uno diría, pero ¿por qué destruir si yo los veo que más bien progresaron, entre comillas? Pero acuerden que esto es temporal y todo ese asunto, y lo que vino fue a destruir nuestra capacidad o nuestra posibilidad, por lo menos, de que en la eternidad nuestra alma se salve. Acuerde que con eso estamos defraudando el alma, es decir, le estamos quitando ese derecho de que pueda gozar de una salvación como tal, ¿no? Pero sí, eso es lo que vino a destruir, ¿no? Y porque, digamos, cuando uno dice vino a destruir, ¿qué es lo que uno destruye? Destruir es lo que está construido, sí, lo que ha sido edificado, ¿no? Entonces nosotros hemos construido sobre la roca, estamos creciendo como tal, y entonces eso es lo que vino a destruir. ¿Vino a matar qué? Pues a matar lo que tiene vida, ¿no? Y estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? O sea, nuestra relación con el Señor, que tiene el Hijo tiene la vida, el que no, pues tiene la muerte, ¿no? Ok, eh, bueno, entonces ese es el primer desafío, digámoslo así, que acuerden que no es fácil poder uno mantenerse y lo que nos puede ayudar mucho ahí es que uno sepa realmente que la oferta es tentadora, porque no vamos a negar que es tentadora, que se muestra muy agradable, pero hicimos esa analogía de que es una relación tóxica, que realmente no creamos que nos ama o que es por amor, ¿no? O sea, simplemente lo que busca es destruirnos, lastimarnos, y no solamente a nosotros, sino que nosotros podamos también lastimar a la gente que decimos que amamos como tal, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, hay que tener un concepto bien de lo que es este mundo y de lo que ese mundo quiere de nosotros y ponerlo en una balanza con lo que realmente Dios nos está ofreciendo como tal. Ese es un primer desafío que es importante, ¿no? Ahora, este desafío que está el de sostenernos, por eso dice aquí, ese primer desafío está bien, o sea, queremos mantenernos, queremos perseverar, no queremos volver atrás, ¿no? No lo vamos a lograr solamente así porque querramos hacerlo, ¿no? O sea, porque yo creo que es muy fácil con lo que yo les dije ahorita, ¿no? Y que uno diga, he decidido seguir a Cristo, no quiero volver atrás, atrás ni para agarrar impulso, retroceder nunca, rendirme jamás. Bueno, una cantidad de frases muy bonitas que hay, que con solamente el anhelarlo, acuerde que anhelar cosas es bueno, pero cuando uno se propone un desafío, una meta, ese objetivo tiene que estar acompañado de qué? De un plan para poder alcanzarlo. Proyecto. Correcto. Sí, de cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, yo quiero, pastor, ya, primer desafío, ¿cuál es? Mantenerme firme en las cosas del Señor y no volver atrás. Excelente, qué bueno. ¿Y para eso qué me sirve? Me sirve saber que de dónde vengo y que aunque sea lindo y bonito y disfrute, pero son cosas placenteras, pasajeras, que lo que buscan es destruirme y para nada me van a edificar en mi relación con el Señor, pues eso es lo que yo quiero. Pero, exacto, entonces tiene que ir acompañado de un plan. ¿Y qué creen que uno necesita, digámoslo, para poder cumplir ese primer desafío? Disciplina, Disciplina, ¿qué más? una relación Información. con Dios, Una relación con Dios, Un propósito de vida. propósito de vida, Tener presente qué es lo que Perseverancia, quiere. tener presente qué es lo que quiero. ¿Qué más? ¿Que alguien iba a decir algo? perseverancia. Disposición,
perseverancia, disposición. Todo eso que ustedes han dicho está bien, Obediencia ¿no? a él, pastor. Obediencia. Entonces, vamos a ver si ustedes se acuerdan que ahorita se las dije, ¿no? Que son tres cosas que yo repito desde el año pasado y siempre las hemos repetido, dije. Eh, Ese primer desafío nosotros lo podríamos asociar. Hay tres cosas que, ¿se acuerdan que yo les dije? Tenemos que tener presente tres cosas, ¿no? Y el primer desafío está muy alineado a las dos primeras, o tal vez a una de ellas, que dijimos, hay que mantenernos, ¿qué cosa? Firmes. Firmes. ¿Y cuál es la otra? Crecimiento. Crecimiento. Constantes. Constante, firme y constante. Entonces, Anthony, ahora sí te lo digo para que me lo diga. ¿Qué necesitamos nosotros para cumplir ese primer desafío? Anthony, ¿que lo dijiste? Crecimiento, pastor, perdón. Eso, crecimiento. Entonces necesitamos alcanzar una madurez espiritual, necesitamos crecer, ¿no? Porque está bien, usted viene a los pies de Cristo y acordémonos, ¿no? Que uno es un bebé en Cristo, ¿no? Entonces dice, ¿y cuál es su desafío? Quiero mantenerme firme y no quiero volver atrás de donde vengo, pastor. Ah, listo, y entonces, pero no te puedes quedar ahí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que crecer, ¿no? Tienes que madurar espiritualmente, ¿no? Y cabría aquí, obviamente, y ahorita lo vamos a ver, porque ahorita estábamos hablando de que llevamos 5 años, bueno, no todos llevan 5 años, pero algunos ya llevamos tiempo, estar escuchando, y algunos podemos tener un poquito más de madurez que otros, ¿no? Y no necesariamente por el tiempo, ¿no? No es que si usted lleva 4 años, usted lleva 4 años en el discipulado, hablando del discipulado, pero hablemos de la vida cristiana. No quiere decir que si usted lleva 5 años de cristiano es más maduro que el que lleva dos, porque eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, alcanzar la madurez espiritual es clave para que nosotros podamos asegurar también el primer desafío, ¿no? Entonces, en esta línea, bueno, dice la palabra en Hebreos 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ahí hay un pasaje, digámoslo, varios pasajes, varios versículos que nos hablan de una expectativa que hay de Dios hacia nosotros como tal, ¿no? Y también la importancia de que nosotros estamos viendo en esto, básicamente, para poder cumplir no solamente el primer desafío, sino este segundo. Ahora, el segundo desafío, ¿cuál es? Que yo pueda crecer en mi relación con Cristo. Ese crecimiento espiritual o esa madurez espiritual me garantiza todo lo que ustedes dijeron ahora, ¿no? Que yo pueda servir con excelencia, que yo pueda caminar en obediencia, que yo pueda tener un propósito de vida. Bueno, no sé qué más cosas dijeron, pero todo está encerrado ahí como tal, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, obviamente todo lo hemos visto, o sea, la vida cristiana es un proceso. Efesios 4, 22, 23 y 24. Recuerden que un proceso es una serie de pasos que uno va cumpliendo de una manera secuencial, que le permiten a uno alcanzar un objetivo, ¿no? Hago un paréntesis, por ejemplo, cuando viene un técnico de fútbol nuevo, él dice, bueno, se inició un proceso, ¿no? ¿Cuál es el plan de ese técnico? Bueno, vamos a hacer microciclos, vamos a tener partidos de fogueo, vamos a ir a los estadios a observar a los jugadores, vamos a llamar gente, vamos a verlos, nos vamos a preparar y todo eso para disputar los partidos. ¿Por qué? Porque el objetivo es ir al mundial. ¿Me entiendes? Entonces empieza un proceso, es una serie de estrategias, de pasos que se tienen que ir ejecutando de una manera secuencial para que al final me permita a mí lograr un objetivo como tal. Entonces la vida cristiana como tal es un proceso. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo nuestro? Alcanzar la vida La eterna. salvación. Alcanzar la vida eterna, la salvación, es el fin de la fe. Ese es el objetivo. Entonces, el proceso es cuál es la serie de pasos que yo voy a hacer o qué es lo que yo tengo que ejecutar para lograrlo, ¿no? Y en parte ya lo vimos el primer desafío, ¿no? Bueno, tengo que mantenerme firme. Ya nosotros sabemos. ¿Qué es lo que le da firmeza a uno? Conocimiento, Conocimiento. ¿Qué es lo que le da firmeza a un árbol? La raíz. La raíz. Las La raíces. constancia. La raíz es el fundamento, ¿no? O El sea, fundamento. las bases, los cimientos,
Recuerde que en un edificio lo primero que se hace son los cimientos para que unos buenos cimientos te garantizan un buen edificio, ¿no? Entonces, el fundamento, entonces, yo quiero mantenerme firme, no lo vas a poder hacer si no tienes buenas raíces, si no tienes, entonces, eso es parte del crecimiento, por eso es que el reclamo del autor de Hebreos, que no sabemos quién es, pero que yo en lo personal sigo creyendo que es Pablo, eh, dice ahí, porque este lenguaje que ustedes ven aquí es el mismo que vemos por allá en el libro de Corintios, cuando dice, hey, ustedes son carnales, deberían ya comer vianda. Es el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, para mí es Pablo, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces, sabemos que la vida cristiana es un proceso, obviamente, y en el cual nosotros tenemos que ir avanzando, avanzando, para que a medida que avancemos por medio de una revelación progresiva, o sea, cada vez entendemos más cosas que antes no entendíamos. Entonces, para que nosotros nos podamos convertir en cristianos maduros espiritualmente, ¿no? Entonces, en ese texto que nosotros leímos ahí, eh, hay algunas características de lo que es una persona recién convertida, ¿no? Como tal. Por ejemplo, si de esas que vamos a ver ahorita, si usted y yo también, que no somos recién convertidos, porque pues ya llevamos un tiempo, o sea, por lo menos que yo sepa, no hay ninguno a no ser de que haya uno que diga, pastor, no, 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 es más, me convertí hoy, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Está bien? Y cuando digo convertido es que empezaron el proceso de conversión, ¿no? Pero hay algunas características de los que sean recién convertidos. Si nosotros que estamos en este grupo, que ya llevamos cierto tiempo, nos identificamos con algunas de esas características, pues tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Tenemos que pellizcarnos un poco para salir de ahí. ¿Por qué? Porque como dice ahí el primer verso, después de tanto tiempo ya deberíamos ser maestros, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice esta primera característica, dice que tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, cuando dice que tiene necesidad de leche, nosotros sabemos que el alimento sólido, ¿qué es la leche ahí? ¿Qué tienen ustedes por la leche? Como los Los primeros cimientos, rudimentos, sí, los los primeros cimientos de rudimentos la es fe. como, Sí, el ABC, ¿no? Los ujú, rudimentos de la doctrina y las cositas ahí como, por ejemplo, no quiere decir que yo no pueda hablarles a ustedes, porque obviamente siempre hay temas que están ahí, pero que nosotros nos pasemos todo el tiempo hablando de que tienen que arrepentirse, arrepiente, y yo digo, pero si ya, ya nosotros somos un grupo de discipulados, ya pasamos por ahí, ¿no? Ya hay que ir a otra cosa, hay que adquirir ciertas destrezas que me permitan a mí ya ir a otros. Por ejemplo, esto que estamos hablando posiblemente a ustedes no les aplique o siempre la palabra aplicará a uno, siempre, ¿no? Pero posiblemente les sirva a ustedes como decir, bueno, para ir a otro, como hablamos ahora de ese desafío, lo que sea, Anthony, decir, no, no, yo tengo que ver cómo le hablo a otras personas. Entonces agarrar ciertas habilidades, ciertas destrezas que me permitan a mí llegarle a alguien con cosas tan fáciles como estamos viendo. No tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche es el alimento sencillito de digerir, lo básico como tal. Un bebé no necesita mucho esfuerzo para hacer digestión de la leche, ¿no? ¿Me Pastor, entiende? Sí, Pau. eso iría también, digamos, con respecto a la palabra. Ujú, Como por ejemplo, cuando uno le da la escuelita a los niños, que el tema es Adán y Eva y la ujú, creación y Sansón, ujú. y ya pues de adulto hay que empezar a meterse en temas del pecado, de que la salvación se pierde y así. Sí, hay una discusión ahí, Pau, ahora que tú lo mencionas. Hay gente que dice que en la escuelita que ya no debería uno enseñar eso, ¿no? Del arca de Noé y que es David y Goliat y que ya hay que enseñarles doctrinas cristianas. Cuando uno habla de doctrinas cristianas, habla precisamente de eso, de la salvación, del pecado, el arrepentimiento, la misericordia. Y estoy de acuerdo, ¿no? Cada cosa con su tiempo, pero yo no me imagino, por ejemplo, yo con los niños de 4 o 5 años hablándoles de los calvinistas ¿me entiendes? Y doctrinas ya más pesadas, ¿no? O sea, yo creo que la escuelita dominical por eso está en rango, en grupo, ¿no? Hay grupos pequeñitos, hay grupos más medianos. Ya, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Puede ir uno a mostrarles dibujitos del arca de Noé y todo eso, aunque uno tiene que hablar o tal vez utilizar el mensaje, pero desde otro enfoque, ¿no? Pero ya hay que hablar de otras cosas como tal. A eso sí, lo que dice Paula es cierto. Básicamente está hablando de la palabra como tal
y ya hay que ver cosas más pesadas que nos permitan crecer, ¿no? O sea, por eso es que también en Hebreos dice que uno tiene que dejar los rudimentos de la doctrina e ir en búsqueda ya de la perfección como tal, ¿no? O sea, ya cosas más pesaditas como tal. Entonces, sí, cada cosa de acuerdo a la medida de la fe, o sea, a los niños hay que enseñarles de una manera que ellos entiendan, empezando con que los niños, tú no les puedes dar una prédica de una hora, ¿no? O sea, a ellos se les da una enseñanza de 10 minutos y ya se dispersan, ¿no? Ya después tienen que jugar y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ya los más grandecitos ya se les puede extender un poco más de la enseñanza. A los grandes, bueno, ahí está Juan Pablo, obviamente ya se les enseña otros temas y así, ¿no? O sea, entonces, pero hay gente, digámoslo, cuando habla ahí de necesidad de leche y no de alimentos sólidos, no está hablando propiamente de la escuelita dominical, ¿no? Está hablando de gente que ya lleva rato en la iglesia escuchando y por eso es que él dice ahí que debían ya ser maestros, ¿no? Después de tanto tiempo, o sea, cuando habla después de, es que ni siquiera habla de después de un tiempo, no habla de tanto tiempo, estamos hablando de gente que ya lleva mucho tiempo escuchando, y cualquiera de ustedes podría decir, pastor, pero ahí, ¿será culpa de la gente o será culpa del que enseña? Porque pues obviamente si el que enseña leche, pues ¿qué tiene que recibir la gente? ¿Mm? Leche. Es leche, ¿no? O sea, yo creo que si a mí a veces aquí en la casa viene los jueves un camión que vende quesos, ¿no? Entonces, si yo salgo allá a hacer filas es porque yo quiero comprar queso, ¿no? O sea, pero imagina que yo me enojara con el señor y decía, mira, pero es porque yo necesito es carne. Y entonces a mí me mandan a volar. Y dice, no, pues te van a una carnicería, pues, yo soy un camión de queso. Entonces, hay de todo eso también, de un lado y del otro, ¿no? Hay iglesias donde también desde los púlpitos, solo leche, ¿no? Solo leche y solo leche, entonces la gente que va a recibir leche, nada más. Pero lo que pasa es que hay iglesias donde se enseña alimento sólido, digámoslo así, por poner ya el lenguaje que está aquí, pero la gente no lo asimila, no lo entiende. Por eso es que él dice ahí, vea, pero es que ustedes necesitan que volvamos otra vez a la leche, porque a los primeros movimientos, porque no asimilan el alimento sólido. Como decía Pablo a la iglesia, mire, a mí me gustaría ya darles vianda, ¿no? Pero es que no puedo, porque es que ustedes son niños, o sea, y ponemos la analogía del niño, ¿no? Y los niños van creciendo y a medida que uno va viendo que van creciendo y va viendo la capacidad que tienen de digerir, pues uno comienza a cambiarle la dieta, ¿no? Pero un niño que uno sabe que se atranca con la leche materna, no le va a meter un bistec, ¿no? O sea, lo mata, ¿me entiende? Pero si uno ve un mamulón de 15 años que todavía está tomando leche materna, pues ahí, ahí sí estamos graves, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es esa parte, ¿no? Estamos viendo una característica de la gente recién convertida. Básicamente tiene necesidad de leche y no de alimento sólido, que dice ahí, ¿no? ¿Qué más? Son inexpertos en la palabra, porque es el versículo 13a, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. No conocen nada o tienen muy poco conocimiento de la Biblia. En este caso que estamos hablando aquí, que obviamente es la diferencia de los niños, porque es otra cosa, pero sirve como para entenderlo, pero digamos, es como una ignorancia escogida, ¿no? O sea, porque eso es básicamente ignorante, porque habla ahí de que o no conocen nada o tienen poco conocimiento o manejo de la Biblia. Eso es algo escogido, ¿no? Porque la Biblia está a disposición, hay tantas formas de estudiar la Biblia, y si uno no entiende, hay formas de preguntar, y de que uno pueda crecer, entender más. Pero como no hay compromiso, como no se escudriña, como no se recibe, entonces la gente sigue dando vueltas ahí con su lechita y no pasan, y lo que hacen es que se convierten en totalmente inexpertos. Una persona inexperta es aquella que no tiene experiencia o expertise, digámoslo, habilidad de manejo, ¿no? Que básicamente de eso se trata como tal, ¿no? Y entonces como no manejan la palabra, por eso es que son fácilmente influenciados, y ahí es donde viene la gente que cae presa de las falsas doctrinas como tal, ¿no? Después también menciona que son niños en Cristo, ¿no? Dice el 13b, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere cuando hacen digamos, la similitud con lo que es un niño.
es que sí tienen fe en el sentido de que sí creen, obviamente porque están ahí, creen en Dios y todo eso, pero no manejan doctrinas cristianas ni no tienen una base sólida, no se pueden defender, igual que un niño, ¿no? Los niños por lo general son personas que no asumen responsabilidad porque los niños no se preocupan de eso, ellos no se preocupan ni qué va a hacer, ni si tiene, cómo van a conseguir el alimento porque hay alguien que se los pone en la boquita, entonces no tienen que ir a buscar nada. Entonces, a eso se refiere cuando son niños en Cristo, que sí creen en Dios como tal, pero no se preocupan por alimentarse. Acuerden que la analogía de los niños es típica, ¿no? Los niños cuando son bien niños, con nada se caen, ¿me entiende? Con nada se caen, se tropiezan y se caen. Así son los cristianos que son niños en Cristo. Pastor. No se alimentan solos, voy, Elsa, no se alimentan solos, hay que darles de comer porque no se alimentan solos. Si se ensucian, es decir, si caen en pecado y no son capaces de limpiarse solos, tiene que venir alguien a limpiarlos porque ni siquiera eso pueden hacer, ¿no? Entonces, son niños. ¿Iba a decir algo, Elsa? Sí, pastor, ¿qué piensa usted cuando algunos cristianos dicen de que uno no alcanza la madurez porque uno no ora? Pues digamos, no es exactamente por eso, pero es porque si alguien te dice a ti es que, mira, yo no crezco espiritualmente porque a mí me falta es oración. Estoy casi seguro que si tú le preguntas a esa persona qué es la oración, no tiene un concepto claro de lo que es orar, ¿me entiendes? Porque la Ujú. oración es mucho más allá de eso, de levantarse a las 3 de la mañana, repetir cosas ¿me entiende? Orar es, bueno, sabemos que orar es hablar con Dios, pero Así más es. allá de hablar con Dios es esa relación permanente que tenemos con Él. O sea, no hay nada más incómodo que hablar con alguien que uno no conoce. No sé si a usted le ha pasado que a veces uno le ponen a alguien al lado y uno dice, uno dice, ¿de qué le hablo? O sea, ¿qué le pregunto? Está haciendo frío, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro dice, sí, sí, sí. Pero parece que va a llover, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, qué feo es eso, ¿no? Entonces básicamente, ¿qué lo hace crecer a uno en una relación con alguien? El comunicarse, ¿no? El hablar, el saber expresar lo que uno quiere, conocer lo que la otra persona quiere. Y ya sabemos que no hay otra manera de conocer al Señor que por medio de la palabra, ¿no? Y entonces Amén. pues, vamos a realmente lo que es la fuente del crecimiento espiritual, que es la palabra, ¿no? O sea, no hay otra forma de crecer espiritualmente si no es conocer a Dios por medio de la palabra que nos permita obviamente saber lo que a Él le gusta para caminar conforme a la voluntad de Él, que es lo que verdaderamente nos convierte en cristianos maduros espiritualmente. Pero Así es. mira que es mucho más allá de decir es que yo no oro, ¿no? Sí, tienes razón, pero maneja el concepto de la oración y entonces te vas a dar cuenta que la gente cree que uno no crece es porque no se levanta a las 3 de la mañana a orar. Ujú. Alguien Cierto. iba a decir algo, ¿no? ¿O Así no? es. Pastor, yo tenía una pregunta, bueno, no sé, es que la vez pasada usted habló de eso y se me quedó la interrogante y quería preguntarle. Ujú, Está en Santiago, es ujú. un versículo que está en Santiago 5. Si quiere lo busca para que lo lea usted también. Santiago 5. Vamos a ver, Ujú. tú lo tienes ahí ya. Estoy buscando. Ok, vamos a ver. 5:13 es 5:3. 5:13. Ok, listo, voy a leerlo. Ujú. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hagan oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ajá. ¿Está alguno enfermo? El 14 también. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, urgiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ajá. Y Ajá, la y en el oración de 15 dice, fe, y la oración de fe salvará al salvará al enfermo enfermo, y el Señor lo y el Señor lo levantará, levantará. Y si hubiese y si él cometido cometió pecados, pecado, le serán perdonados. Ajá. entonces quería preguntarle eso porque es que vieras que quedé como con la interrogante porque, digamos, aquí lo que está hablando es que como que hay que unirse con los ancianos de la iglesia y hacer oración por alguien que esté enfermo. Ujú. Y dice que se sana la persona. Pero acuérdate que ahí no dice que la persona se va a sanar porque vengan los ancianos a ungirle porque también habla de ungirle con aceite, ¿no? Dice que la oración de fe, ¿no? La oración de fe Ajá, al salvará enfermo. al enfermo, ¿no? Ah, no lo Salvará, sanará. no, pues no dice necesariamente que lo va a sanar, ¿no? Ahí dice que Ok. salvará al enfermo y el Señor lo levantará
y está hablando de pecados y serían perdonados, ¿no? Porque obviamente Ujú. la sanidad, pues sí es, obviamente Dios es soberano como tal, ¿no? Pero por ejemplo, cuando habla de que, cuando dicen que ungirle con aceite, es por la costumbre que había de ungir a los enfermos con especies medicinales y todo eso, porque toda la vida eso se ha usado, ¿no? Hoy en día uno también, a uno le venden unas esencias que son como de menta, cuando uno le duele la cabeza y uno se la unta, y no es que uno se esté ungiendo, sino que son esencias que tienen algunas componentes medicinales como tal, ¿no? Pero es algo que se hacía. Cuando hablaba de la oración, obviamente, pues siempre es bueno orar, pero siempre está hablando ahí, que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estamos hablando de eso, que en la iglesia católica también se usa cuando lo que hacen es ungir a los enfermos como tal. Y Ajá. cuando alguien está bien enfermo y lo están ungiendo, ¿a quién llaman? Al sacerdote. ¿Para qué? Es que hacen como un ritual ahí. ¿Pero cómo se llama eso? ¿Se Santos acuerdan? óleos. Los santos óleos, ¿Y cuándo le aplican a alguien los santos óleos? cuando ella se va a Cuando morir. está Y se muriendo. va a morir. Cuando lo ven bien, bien malillo, ¿ah? Entonces, Ujú. dice aquí, si alguno está, bueno, dice, porque el 13 ya no tiene nada que ver con los enfermos, sino que dice que si alguno está afligido, pues ore, ¿no? O sea, haga oración, o sea, ponga sus cargas. Cuando uno está afligido, el mismo Señor lo dice, ¿no? El que esté cansado, agobiado, pues venga a mí y yo le daré reposo como tal, ¿no? Haga oración. Y si está alegre, pues cante, ¿no? O sea, desborde su alegría, o sea, haga algo, ¿no? Y entonces dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, como quien dice, si está enfermo, pues entonces, eh, pues únjalo porque se ungía a los enfermos como tal. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, ¿no? ¿Recuerdan lo que es la oración de fe, ¿no? Que podemos asociarla con la oración del arrepentimiento, ¿no? Que es la única que realmente puede salvar, ¿no? Ahora, no es porque yo haga una oración de fe va a salvar al enfermo porque yo la hago, ¿no? Porque se supone que si traen a alguien, obviamente no es que una cosa es que oremos por el enfermo en cuanto a salvación y otra cosa es que uno al enfermo lo inste a que haga la oración de fe, ¿no? La oración obviamente la que se hace de fe, ¿no? Más Eh, y, abajo en es, ese, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, pues le serán perdonados. Obviamente, si la persona hace la oración de fe, no porque yo la haga por ella, ¿no? Pero no está hablando de que se va a sanar, ¿no? Como tal, puede que se sane, ¿no? Pero si se sanare, ya hablando de sanidad física, no es porque trajeron a los ancianos y porque lo ungieron, ¿no? Es realmente porque el Señor le plació sanar a la persona como tal, ¿no? en el 16 Pastor, también habla de la oración, pastor. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. Confesado vuestras ofensas. Mire que ahora que leo otra vez ese 16, porque hay algunas iglesias que, no sé si ustedes lo saben, pero hay algunas iglesias donde ponen a la gente que se confiesen los pecados unos a otros. O sea, porque sí hemos hablado con gente que dice, viera que en la iglesia que yo estaba, uno le tenía que confesar los pecados al hermano y que, digo, ¿por qué? Porque en el versículo dice, confesado vuestras ofensas unos a otros. Dice, pero ahí no He habla oído eso, ahí pastor. no habla de pecados. Ahí está Ujú, hablando de ofensas como tal. O sea, ujú. Eso lo hacen en la católica ¿qué también. le voy a confesar yo mis pecados a nadie? Ofensas es que si yo le hago algo a Elsa que la ofenda, pues qué bueno que yo le diga a Elsa, vieras que hice esto, perdóname, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es una cosa que yo esté confesando mis pecados al de la par, ¿no? Mira el que está al lado y confiésele los pecados, ¿no? Es lo único que faltaba, ¿no? Entonces dice, confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ujú, Eso está bien, o sea, nosotros ujú. tenemos que orar unos por otros para que seáis sanados, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, o sea, si yo, volviendo al ejemplo de Elsa, ¿no? Ya a Elsa le confieso que la ha ofendido y le pido perdón y oramos realmente que la oración no necesariamente tiene que ser siempre de arrepentimiento. Hay oraciones, obviamente, en la que de agradecimiento como tal. Hay diferentes tipos de oraciones, ¿no? Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Obviamente que sí. O sea, cuando hablamos de oración y nos unimos en oración y nosotros hemos sido testigos, ¿no? Nosotros nos han pedido que oremos por alguien y nos unimos todos en oración y obviamente siempre en la línea de que se haga la voluntad del Señor, pues eso tiene su efecto como tal, ¿no? Obviamente, no es que uno le va a doblar el brazo al Señor como tal, pero ser personas de oración, de hecho, la oración es el combustible que nos mantiene, ¿no? Que nos mantiene
firmes como tal, ¿no? Pues el día que dejemos de orar, es decir, que dejemos de pedirle al Señor, que dejemos de hablar con Él, cuando se pierde la comunicación, cuando uno pierde la comunicación, también se pierde ¿qué? La amistad, Oración. La la relación. La relación. relación, ¿no? O sea, yo he tenido gente que yo pensé que eran mis amigos del alma, ¿no? Y 3 meses, un mes, 2 meses que deja uno de hablarse y ya ni se acuerdan del nombre de uno. ¿Me entiendes? Entonces, así es, ¿no? Básicamente. Pero no sé si te queda claro, Leo, esa parte, ¿no? Sí, sí, gracias. Ok, Pastor, sí, Pau. perdón, es que, digamos, esa parte también que estaba leyendo Leo, también tiene que ver mucho el escenario, digamos, porque estamos hablando de una persona enferma. Entonces, de quién en medio de una enfermedad no hace sus plegarias y ese día se arrepiente y promete y entonces también es como que el escenario ayuda a entender que esa persona ahí sí está en un momento de arrepentimiento, por conveniencia quizás. Sí, sí, sí. Y yo creo que cuando ya uno se llama a los ancianos de la iglesia, yo no creo que uno llame a los ancianos de la iglesia porque Por alguien, resfrío. porque una persona tiene diarrea, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Yo no, bueno, a no ser de que ya se esté secando, ¿no? Pero sí, es como los curas, es como en la iglesia católica, cuando ya llaman al cura a dar los santos óleos, es porque la cosa está fea, ¿no? No necesariamente, muchas veces hay gente que le han aplicado los santos óleos y se recuperan, ¿no? Pero es porque cuando uno ve la cosa que ya está bien complicada, ¿no? Porque obviamente cualquiera de nosotros que tenga un familiar que esté enfermo, ahorita obviamente no se unge con aceite ni mucho menos, aunque yo les decía que sí es de uno echa aceitico, pero no es que uno por alguien que tenga una fiebre y ya inmediatamente le va a poner a hacer la oración no, si es que no le ha entregado su vida al Señor, en cualquier momento se puede instar a la gente que haga la oración de fe, ¿no? Y si la hace de corazón, pues obviamente el Señor lo perdona. Pero sí, estamos hablando ahí por lo menos yo lo interpreto así, de que cuando ya se llaman a los ancianos de la iglesia ya es porque ya, digamos, hay algo más de peso, ¿no? Como tal. Ok, bueno, entonces estas son algunas características de una persona que está recién, que le ha entregado su vida al Señor, o sea, sin necesidad de leche, no de alimento sólido, inexpertos, son niños en Cristo, ¿cierto? Entonces eso está bien, pero digámoslo que nos debe servir de reflexión para que nos pesemos, ¿no? Y darnos cuenta de si realmente todavía seguimos calzando en esas características y si es así, pues darnos cuenta de la importancia de que tenemos que madurar, ¿no? De que no podemos ser, así como un niño cuando nace, no se queda niño por siempre, ¿cierto? Uno siempre está con esa expectativa de que crezca, que a medida que va creciendo uno se alegra como padre y todo eso. Y espiritualmente pasa igual, nosotros no podemos seguir siendo niños por siempre, ¿no? Y desde el punto de vista cristiano, pues no conformarnos a eso, ¿no? De quedarnos en ese estado espiritual, ¿no? Y por eso es que él les hace el reclamo ahí en el versículo 12a y le dice, es que ustedes ya deberían ser, ¿qué cosa? Ya deberían ser maestros, o igual ya deberían ser cristianos maduros como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es un maestro? Bueno, ya que hablamos ahí de maestro, todos hemos oído hablar del concepto de maestro como tal. Pero un maestro, digamos, primero la definición normal de diccionario, un maestro es una persona que está habilitada con los conocimientos y la capacidad necesaria para enseñar, ¿no? Obviamente cualquier contenido, ya sea científico, matemático, histórico, técnico, lingüístico, lo que sea. Es una persona que ha adquirido ciertos conocimientos y una capacidad necesaria que le permite enseñar. Eso es a nivel general. A nivel ya bíblico, digámoslo como tal, la etimología de la palabra maestro proviene de un término hebreo que se llama rabí. Por eso ustedes se acuerdan que al Señor le decían rabí, ¿no? Que quiere decir maestro, ¿no? Y hay un término griego que es didascalo, ambos términos se utilizan en la Biblia y se refieren básicamente a una persona que por el mismo conocimiento, sabiduría que tiene, eso le da como autoridad para enseñar a otros sobre la palabra del Señor, ¿no? O sea, básicamente eso es maestro. Entonces, ¿cuál definición aplica aquí en lo que está diciendo el autor de Hebreos? A la segunda, ¿no? Porque él no les está diciendo a la iglesia que deberían ser maestros en el sentido de que ustedes ya deberían enseñar matemática. No, no, él está hablando de que ya con la información que han recibido constantemente de la palabra de Dios, ya deberían adquirir esa capacidad de poder enseñar a otros como tal, ¿no? Tener por lo menos la autoridad, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros reconocer la madurez espiritual en la vida cristiana? Es una buena pregunta. Entonces, pues para eso también es bueno saber qué es la madurez, ¿no? O sea, acuérdense, este ejercicio que yo estoy haciendo es algo que cuando ustedes se pongan a estudiar, lo hagan, ¿no? Es decir, bueno, madurez, pero entonces, ¿qué es madurez? Entonces, busquen la definición. Por eso es bueno tener a la gente que le gusta tener un diccionario bíblico. Lo que pasa es que ahorita con la computadora, pues ya uno tiene el diccionario bíblico ahí, ¿no? Entonces, usted busca significado bíblico de madurez, ¿no? Entonces, por eso dice madurez, en la Biblia tiene un significado profundo y relevante que trasciende la simple idea del crecimiento físico, obviamente, ¿no? En el contexto bíblico, la madurez se asocia con el desarrollo espiritual y el carácter reflejando la transformación del creyente a medida que se acerca a Dios y se conforma a la imagen de Cristo. Entonces, una persona es madura espiritualmente, no tiene nada que ver con el crecimiento físico, no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con que se desarrolle espiritualmente y en su carácter refleje la imagen de Cristo. O sea, entre más la refleje, pues más maduro es, ¿no? O sea, espiritualmente, ¿no? Entonces, qué características tiene un cristiano que es espiritualmente maduro? Entonces, así como vimos características de una persona niña en Cristo, que toma lechita, que todo eso que vimos ahora, vamos a ver lo contrario. Yo esperaría que todos nos ubiquemos más en este lado que en el otro, ¿no? ¿Qué características tiene un cristiano que es espiritualmente maduro? Bueno, primero, bueno, tiene la capacidad de discernir, ¿no? Entre el bien y el mal. Ojo, sin necesidad de prohibiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no necesite que alguien le diga que sí y que no para poder saber que sí y que no, sino que usted sepa que sí y que no por el conocimiento o la habilidad que usted ha adquirido de discernir, ¿no? Básicamente. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el buen uso de los sentidos tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, esa madurez nos permite desarrollar eso, ¿no? O sea, que uno pueda distinguir qué es correcto, qué no es correcto, qué está en línea a la voluntad de Dios, qué no está en línea a la voluntad de Dios, qué es de Dios, qué no es de Dios. Primera de Corintios 10:23, hacer todo para la gloria de Dios, porque todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es ilícito, pero no todo edifica. Yo les comentaba el domingo que hay mucha gente que se confía mucho de este versículo. Dice, no, es que o esa que dice que yo recibo todo y desecho, me quedo con lo bueno y desecho lo malo. Está bien, usted lo puede hacer siempre y cuando usted haya desarrollado la capacidad de discernir. Y esa capacidad de discernir se lo da a uno si uno tiene cierta madurez espiritual, ¿no? Pero si usted es un niño en Cristo, los niños, por lo general, los niños no les cuesta distinguir entre lo que les conviene y no les conviene, lo que es bueno y malo, por eso es que los engañan tan fácil, ¿no? Pastor, Sí, señor. es que ahora que usted estaba comentando eso, me acuerdo de hace, no sé, tal vez unos 6, no, unos 7 meses, 8 meses, por ahí, que nosotros fuimos a una iglesia aquí en Grecia. Bueno, fuimos como a dos, eh, viendo a ver si tal vez no íbamos tan largo, ¿verdad? Se nos quedaba más cerca aquí en Grecia. Y si no hubiéramos tenido esa madurez espiritual o ese conocimiento que ya teníamos, pues es muy probable que nos hubiéramos quedado en cualquiera de las dos, porque eh, muy buen recibimiento, muy bonito todo, pero a la hora de la palabra, pues ya ahí fue donde chocamos. Entonces, ahí fue donde ya yo dije, no, ¿qué va? Aquí no. Y entonces pues seguimos viajando hasta allá porque pues ya teníamos esa capacidad de discernir, ¿verdad? Esa Qué madurez. bueno. Sí, exactamente es eso. O sea, a lo mejor si ustedes hubieran ido ya así, recién convertidos, pues, o sea, ya, más que la palabra los hubiera impresionado el recibimiento, como tú dices, la música, la comodidad de la iglesia. Son cosas que a uno, cuando uno no tiene fundamento, lo impresionan más que la misma palabra. Como alguna vez alguien nos decía, cuando entramos a la cárcel, entraba con nosotros una muchacha de Pasión por las Almas, que ella escucha, curiosamente, ella era de Pasión por las Almas y escuchaba al pastor Tibor. Y entonces decía, no, yo los escucho a ustedes en la radio, digo, me gusta la palabra, y digo, y entonces le decíamos, ¿y por qué sigues ahí? Me dice, no, yo sé que ahí la palabra no es buena, pero a mí me llena la alabanza, ¿me entiendes? Claro, esa iglesia tiene un grupo musical que son profesionales y todo eso, entonces
¿Me entiendes? Entonces son cosas de esas, o sea, no hay ese discernimiento en saber qué es lo que, por eso es que habla ahí, todo me es lícito, pero yo sé que todo me edifica, ¿me entiendes? Entonces, esa es una primera característica y qué bueno que lo pone Anthony de ejemplo. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Cuando usted pone un video de internet a escuchar una enseñanza, usted ya tiene, todos tenemos ya un nivel diferente, decir, no, eso que dice ese señor no me parece. Esto sí estamos de acuerdo, pero esto no. ¿Me entiende? Entonces usted ya va filtrando, usted No, funciona como filtro. y pastor, y de hecho, digamos, como que el culto fue como muy, como muy acorde a lo que bueno, estábamos de acuerdo ya a lo que conocemos, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Verdad? Como que yo estaba poniendo mucha atención, me gustó lo que dijeron y todo, como que nada se salió ¿verdad? De lo que ya sabíamos, pero al final yo me quedé y quería hacerle una pregunta al pastor. Entonces yo me tuve que esperar como 20 minutos y ya después vino muy amable y todo y le hice un par de preguntas y ahí fue donde ya no me gustó porque no tocaron el tema en la alabanza, en la prédica, perdón, pero al final yo les pregunté que, 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 que predicaban ellos de la salvación. Y, y sí, ellos decían que la salvación no se perdía. Ujú. Entonces yo les seguí como cuestionando eso y ellos me siguieron diciendo. Y yo de hecho le hice una pregunta que yo creo que le cae mal porque yo le dije que si una persona venía digamos que alguien está casado y pues venía de una cabina con otra mujer y en el trayecto a la casa tenía un accidente y se moría, que cómo esa persona se iba a salvar. O sea, que entonces me decía que sí, que ya él estaba a salvo, que si pasó, o sea, que si el Señor dejó que se muriera, era para que dejara de sufrir y que para que nos... Y unas cosas raras, así que yo dije, bueno, esta gente están pero locos, ¿verdad? Entonces, ok, muchas gracias, no sé qué, y me vine y nunca más. Pero era algo Sí, así, hasta en el del suicidio también, que si una persona se suicidaba, no que perdía la también salvación. estaba a salvo también, porque el Señor todo, como que el Señor estaba de acuerdo todo eso para que dejara de sufrir. Sí, tremendo, tremendo, Anthony. Ahí en Paseo Colón hay una iglesia que es la de la rosa, esa que, del vaso con la rosa y todo eso, de los brasileños, creo que son de los brasileños. Hay una parte que habilitaron hace un tiempo ya, que dice autoración. ¿Qué se imaginan ustedes que es esa autoración? Como que llega a la ventanilla, oramos por usted y se va a salvo en el carro. Sí, ya no hay que bajarse del carro, ¿no? Yo al principio cuando vi autoración, porque auto es uno mismo y oración es que uno había algo como que uno oraba por uno mismo, ¿no? Autooración, porque pues es autocontrol, no, sí, era como como un cajero automático, sí, pero que ya uno oraban por uno sin bajarse uno como del carro. McDonald's. Sí, sí, sí. Entonces, tremendo eso, o sea, son cosas que se inventan para atraer a la gente, ¿entendés? Entonces, pero bueno, el caso es que lo Oración primero, rápida es. sí, esa capacidad de discernir, ¿no? Lo primero, acuérdense, estamos viendo características de una persona madura espiritualmente, entonces un cristiano maduro no vive según las prohibiciones, sino que usando la libertad que tiene, que nos ha sido dada, usamos esa libertad para decidir de una manera correcta, ¿no? Como dice Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, hay mucha gente que hace un abuso de la libertad y eso lo convierte ya en un libertinaje. Pero un cristiano maduro, las cosas que nosotros no hacemos no es porque nos las prohíban. Obviamente, ya sabemos que en línea la palabra ya el Señor estableció que sí, que no, sino es porque sabemos que esas cosas no hacen parte de nuestra naturaleza ya santa como tal, ¿no? Eso nos lo da un crecimiento espiritual. Bueno, lo otro es que es señal que esto sí cuesta,
Proverbios 9:8 dice, no reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Una señal de madurez espiritual es cuando uno acepta la corrección con una oportunidad para crecer, como una oportunidad para crecer y mejorar, ¿no? Hay mucha gente que no acepta la corrección y eso es una señal de, más bien de no es de madurez espiritual, sino de lo que vimos allá de ser niños, ¿no? En Cristo como tal, ¿no? O sea, esta es una verdadera forma de saber si realmente uno ha crecido espiritual, es la manera en la que uno recibe la corrección como tal, ¿no? Entonces, digamos, la corrección, a nadie le gusta que lo corrijan, eso es una realidad, ¿no? Pero cuando uno está maduro espiritualmente, uno sabe que es por el bien de uno y uno la recibe bien. Pero cuando uno no es maduro espiritualmente, pues la gente lo que hace es llenarse de soberbia como tal, ¿no? Y sí, como dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha el entendido, o sea, el que ha entendido como tal aprovecha esa corrección, pero el necio más bien la ve como si estuviera siendo azotado como tal, ¿no? Entonces, un cristiano maduro no se aleja de la iglesia o abandona su ministerio cuando es reprendido, ¿no? Sino que más bien reconoce que eso son una muestra de cariño, ¿no? Como tal, ¿no? Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, yo manejo el chat de la iglesia, a veces he estado, como dicen esos memes, ¿no? Estaba así de restringir el chat ya como para, porque a veces hay gente que se abusa, ¿no? Una vez una señora puso un video ahí y yo me puse a ver el video y era una enseñanza de que un profeta y que, bueno, yo dije, no, hombre, eso nada que ver, entonces lo borré. Y bueno, ¿no? Y ni para qué contarle, ¿no? O sea, el resumo que la señora dejó de la iglesia, ¿no? Porque me dijo que yo porque había borrado el video, le digo, vea, es que yo soy responsable de ese chat, ¿no? Y acuerde que hay cosas que no van en línea a lo que nosotros enseñamos aquí, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pero el caso es que se fue de la iglesia, se fue ida, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, la gente no acepta la corrección y no reconocen la autoridad y entonces no sé, eso no es una buena señal de madurez, ¿no? O sea, cuando usted, obviamente, dependiendo de quién viene la corrección también, ¿no? Porque si a mí me viene a corregir alguien que está peor que uno, pues ni se diga, ¿no? Pero a la larga, si es por el bien de uno, y acuerden que eso es una combinación con el anterior, ¿no? Si a mí me viene la corrección, y yo sé que es por el bien de mío. ¿Y qué es lo que me hace saber que yo sepa que es por el bien mío? Lo que vimos anteriormente, ¿no? Y que yo pueda discernir de lo que realmente es correcto o no es correcto, ¿no? Entonces es una combinación de ambas, ¿no? Entonces, básicamente eso, aceptar la corrección, no como un castigo ni nada, sino como una oportunidad para crecer y para mejorar, tener esa humildad, ¿no? Lo otro también que son señales, básicamente es comprender que el hecho de que yo crezca o mi comunión con Dios, mi relación con Dios es una responsabilidad personal, ¿no? O sea, nadie, no tengo que descargar esa responsabilidad en nadie y para eso obviamente requiere lo que hemos hablado, firmeza, perseverancia. Segunda de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, entender eso es una responsabilidad personal. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, persiste tú, o sea, no es tranquilo, confíate que no, persiste tú en lo que has aprendido. Cada uno de nosotros tiene que persistir en lo que ha aprendido, ¿no? Y lo que cada uno de nosotros ha aprendido, hemos pagado un precio por eso, ¿no? Hemos sacrificado tiempo, hemos sacado un espacio como tal. Eso es una buena señal, básicamente, y no creer, o por ejemplo, como el ejemplo que ponía Elsa ahora, ¿no? Es que yo no crezco porque es que yo no oro. ¿Y pues usted por qué no ora? Es que en la iglesia no hacen cultos de oración. Eso ya es descargar la responsabilidad en otras personas, ¿no? Cada uno es responsable de su propio crecimiento espiritual, ¿no? De buscar al Señor, de persistir sin depender de los demás como tal, ¿no? Entonces, básicamente hay dos cosas que hay que comprender. Primero, los cristianos que están recién venidos a los pies del Señor
ellos tienen su excusa, ¿no? Ellos necesitan ser cuidados como niños, como tal, como dice Primera de Tesalonicenses. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de los otros, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a serlos muy queridos. Entonces, como una nodriza, ¿no? Sabemos, está bien, pero eso es por un tiempo, ¿cierto que sí? Por un tiempo. Pero ya un cristiano maduro no necesita ser cargado por los demás, ¿no? O sea, ya ahí ya no aplica eso, cada uno tiene que llevar su propia carga. Esa sí es una carga que cada uno tiene que llevar, el crecer espiritualmente. Esa no es de las que se comparten, ¿no? Esa es una carga individual como tal, ¿no? Ahí sí ya no, ya básicamente no aplica. Hay que distinguir entre la otra carga, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué necesitamos para madurar espiritualmente? Ya para cerrar, que este es el último pedacito. Pues lo que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, y lo mencionó por allá, creo que Pau ahora disciplina, ¿no? Tenemos que desarrollar disciplina. Cada uno sabe que la disciplina es algo que no podemos excluirla de nada. Si no hay disciplina, no hay nada. Por eso se llama discipulado y tiene que tener disciplina, ¿no? Y algunas disciplinas en qué? En la oración constante, o sea, tenemos que ser disciplinados en eso, orar en todo tiempo, velando, con perseverancia, súplica, no solamente orando a Dios, siempre orando por los demás. ¿Me entiende todo eso? Básicamente eso, la lectura y el estudio constante en la palabra de Dios, escudriñemos las escrituras, ahí está la vida eterna, ahí nosotros podemos saber, conocer la vida del Señor y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a dar testimonio, congregarnos con constancia. Es algo en lo que tenemos que disciplinarnos, ¿no? Desarrollar el amor fraternal con los hermanos. O sea, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Yo podría hacer una lista larguísima en cosas en las que nosotros teníamos que ser disciplinados, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Pero por ahí anda el asunto, ¿no? O sea, dos desafíos tremendos, resumiendo. Primero, obviamente, que nos mantengamos firmes, no volver atrás, es algo que tiene que ser para nosotros una meta, un desafío, pero no lo vamos a poder lograr si no crecemos espiritualmente, ¿no? Y hay algunas características ahí que nos pueden llevar a nosotros a saber si realmente estamos creciendo o no, porque todo es medible, ¿no? Todo es visible, básicamente, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Pastor, Sí, señor. yo quiero hacerle una pregunta. Hágala, mi estimado. Espérese, Elías, ya le doy huevito, espérese. Pastor, ¿un cristiano maduro debe ayunar? Bueno, es que el tema del ayuno, de hecho, ahora que lo menciona Leo, vamos a traerlo en un martes de esto, volvemos a hablar del ayuno. El tema del ayuno es un tema personal también, ¿no? O sea, no hay un mandamiento que diga que uno tiene que ayunar, ¿no? Y que si uno, que el no ayunar es pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia habla inclusive del verdadero ayuno, ¿no? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Para muchas personas, más bien el comer es ayunar, ¿no? Porque nunca comen. ¿Me entiendes? Entonces, el tema no, el ayunar, Leo, no te hace más maduro y el no ayunar no te hace que sea, es que mira, yo no ayuno, entonces usted es un niño en Cristo. No, no, porque el tema no es el ayuno Pastor, como tal, sino es por qué ayunas, o sea, cuál es la intencionalidad del ayuno, ¿no? Si tú me yo dices lo a digo, mí, sí, ¿por qué lo dices, Leo? yo lo digo por lo que dice, digamos, la Biblia de Jesús cuando dijo que esos demonios no salían si no era con ayuno y oración, Ujú. por ese motivo, digamos, porque él dijo que para poder sacar esos demonios con otro rango, se ocupaba ayunar y orar. No solamente era orar, sino también ayunar. Entonces, por Es, eso lo digo, ¿no? es que habría que entender el contexto en el que lo dijo el Señor, ¿no? Él no dijo exactamente que para sacar ese demonio había que ayunar y orar, ¿no? Él dijo, eso se saca con ayuno y oración. El ayuno y la oración eran dos prácticas que en ese entonces simbolizaban mucha cosa, ¿no? O sea, digamos, la oración simbolizaba relación, que uno lo podía hacer ahí, y el ayuno significaba obediencia como tal, ¿no? Porque era parte de las prácticas que los fariseos hacían, ¿no? Todos los fariseos ayunaban, ¿no?
pero en obediencia a la ley como tal, ¿no? Entonces, cuando el Señor les dice a ellos que eso se saca con ayuno y oración, siempre le estaba tratando de insinuar a sus discípulos que a ellos los que le faltaba era relación como tal, digamos, fortalecer la relación que tenían con Él como tal. Había muchas cosas que él siempre le recriminaba a los apóstoles, que les decía, ¿dónde está la fe? Es que ¿dónde está la fe de ustedes? Ustedes son hombres de poca fe, ¿me entiendes? Pero no es necesariamente que eso que el Señor dijo ahí sea un mandamiento como tal, porque no hay un mandamiento donde diga que uno tiene que ayunar. De hecho, en los 10 mandamientos no dice no matarás, ayunarás todos los días. No, no hay un mandamiento como tal que diga que hay que ayunar. De hecho, la Biblia habla y lo vamos a hablar ahora que lo menciona Leo, creo que es un tema importante, porque el tema del ayuno no es, como les decía ahorita, que uno ayune o no, ¿no? O sea, si tú tienes la práctica de ayunar, pues qué bueno, ¿no? Pero ahí lo importante es preguntarse por qué estás ayunando. La mayoría de la gente, la mayoría, no toda, pero la gran mayoría de la gente que ayuna es porque está pidiéndole algo a Dios, ¿no? ¿Por qué está ayunando? Es que llevo 3 días de ayuno porque le estoy pidiendo al Señor un trabajo, ¿no? O sea, esas cosas no le van a doblar el brazo a Dios como tal, ¿no? ¿Por qué ayuna uno? Bueno, uno ayuna por salud, digamos, por alivianarse en la parte de los alimentos, por dedicar un espacio en tiempo para orar y para hacer un devocional y meterse a la palabra. O sea, si esas son las intenciones del ayuno, qué buenas. Pero si son realmente porque uno está ayunando para reforzar una petición al Señor, nada que ver. Es que no recuerdo dónde era que estaba el verdadero ayuno, pero bueno, ahí vamos, mejor no nos adelantemos porque un martes de esto volvemos a tocar el tema del ayuno para que nos quede bien este. Pero sí, búscate, Leo, en la palabra el verdadero ayuno. Creo que eso está en Isaías. Isaías 58. Isaías 58. Bueno, vamos a leerlo de una vez para que nos quede. Pero Pastor, también hay un ejemplo de un ayuno que hizo Daniel, que llegó un ángel a hablarle, que un ángel lo tocó a él. Un ayuno que hizo por 21 días. Ajá. Es un ejemplo de un ayuno que él hizo y es muy bueno también. Sí, sí. Te digo, todo depende de la intención del ayuno como tal, ¿no? Pastor, yo sé algo de referente a ese ayuno, Ajá. pero yo creo que prefiero esperarme a que usted traiga el tema. Bueno, si quieren pastor, si quieren lo vemos, porque ya lo habíamos visto. Sí, Juan Pablo. no, que tal vez refiriéndome un poco a lo que indica Leo, en Ujú, realidad cuando nuestro Señor Jesucristo reprende a los apóstoles y les indica que para sacar, bueno, en realidad no les está indicando que para ayunar se ocupa, que es un requisito para sacar demonios. En realidad, él no les está recriminando el que saquen o no los demonios, sino la incredulidad, porque lo ujú. que les está diciendo es eh, que el Señor, pues manifestando su molestia, que los discípulos no tenían como esa madurez, por decirlo de alguna forma, para digamos, para hacer lo que ellos tenían que hacer, y lo que estaba indicándoles era que ese género no sale si no es con ayuno y con oración. Pero cuando se está refiriendo al género, no se está refiriendo a los demonios, se está refiriendo a Ujú. la incredulidad que tenían los apóstoles en ese momento de no hacer lo que tenían que hacer ya siendo instruidos por él. Sí, él siempre le recriminaba a ellos esa falta de fe, ¿no? O sea, no estaban firmes, digámoslo, y lo mismo pasó en la barca cuando lo llamaron, que estaba dormido, que lo primero que les dijo es, ¿dónde está su fe como tal, ¿no? Y esto es Pastor, la... y Ajá, cambiando las palabras, ujú, en ese texto que salió, digamos, del ayuno y la oración, podría decirse eh, ¿qué fue lo que dije yo acá? Sí, de la relación, de la obediencia y la relación, ¿verdad? Cambiando sí, el ayuno y la oración, cambiándola por obediencia y relación. sí, ahí lo vamos a tomar y ahí va metido ese versículo, pero digamos que en Ujú, Isaías, él lo que está diciendo dice, él está hablando del ayuno, ¿no? Pues de hecho el capítulo ujú. 58 habla del verdadero ayuno, dice, este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, que está hablando del ayuno que conocemos, ¿no? Porque hay gente que ayuna y todo el mundo se da cuenta que ha ayunado porque tiene unas ojeras, de, ay, que llevo 3 días de ayuno. Entonces él dice aquí,
¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Me entiendes? Ese es lo que habla Isaías de lo que es el verdadero ayuno, ¿no? ¿Me entiendes? Ujú. Entonces el ayuno tiene sus cosas. Ahora sí, no estoy diciendo que sea malo, o sea, si es una, te digo, si es una práctica así de pues, sana, de aligerar los alimentos, hasta de uno decir, bueno, me voy a abstener de algo que a mí me guste hacer, porque quiero como dirían por ahí en la Biblia, quiero castigar mi cuerpo, ¿no? No, no quiero, digámoslo, demostrarme a mí mismo que realmente yo tengo dominio propio como tal, ¿me Ujú. entiendes? Cosas por ahí. Pero te digo, la mayoría de la gente que ayuna es porque está pidiéndole algo al Señor y así no funciona eso. Pero no, vamos a agarrar un martes de estos para hablar del ayuno completo y ahí lo vemos. Y una vez les doy la dieta intermitente. ¿Te voy a decir algo, Elsa? Sí, pastor, conozco una familia que acaban de terminar ese ayuno que mencionó Leo, que dice del ayuno de 21 días. Ujú. Dice que cada año ellos hacen ese ayuno de 21 días, pero comen solo verduras y entonces yo no sé de dónde está el ayuno ahí. El Sí, sí, ayuno nada sí. más porque como dice, se guardan de no comer carne, pero están comiendo todo lo demás. Ese, por ejemplo, el ayuno de los Viernes Santos, la gente no come carne, pero come pescado, lo loco. ¿Entendido? ¿Para qué? Pa- Eh, Pastor, sí, ese de señor. Elsa es que es con referencia al de Daniel. Entonces hay que entenderlo porque el de Daniel era con aguas y legumbres. No, Entonces hay no, ahí personas que lo lo vamos hacen a con hablar, que hay, referencia. hay diferentes tipos de ayuno. Hay un ayuno parcial, hay un Ujú. ayuno Sí, Leo, total, de eso estoy hablando. Ujú. entonces ahí lo vemos un martes de esto, el tema del ayuno. Pero bueno, vamos a orar ya para liberarlos, para que vayan a comer. No sé si alguien quiere, Elsa, despídenos tú en oración. Sí, pastor, claro que sí. Gracias, eterno Padre, por esta enseñanza que nos trajiste, Señor, este tiempo que nos permitiste juntarnos en tu santo nombre, Señor, porque tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos, estás tú ahí en medio. Y así lo creemos, Padre Santo, de que tú estás en medio de este grupo, dándonos, Señor, la enseñanza, el pan de vida, Señor, lo que necesitamos, Señor, para aprender y para amarte, Señor, y asimismo amarnos a nosotros mismos, Señor, unos a otros, Señor, orando unos por otros, confortándonos también, Padre Santo. Gracias por el pastor que nos trajo la enseñanza, por su familia también, que siempre esté dispuesta, y por cada miembro que está reunido aquí, Señor. Bendícelos a ellos y a sus familias también, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Te agradecemos profundamente por este tiempo. Bendícenos y llévanos, Señor, esta noche con bien a nuestro descanso, Padre Santo, y que si tú nos permites, Señor, abrir nuestros ojos el día de mañana, sea para contemplar la preciosa obra de tus manos, Padre Santo, hechas por ti, para que nosotros nos gloriemos y sepamos de que tú estás ahí para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, ponemos todo este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Amén, amén.